Jorea y soy aspirante a la licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y les voy a presentar mi proyecto final del curso propedéutico para la licenciatura titulado Relación de la filosofía del derecho con la ciencia del derecho. ¿Cuál fue el objetivo de la investigación? Conocer cuáles son las bases filosóficas y preconcepciones teóricas que fundamentan el actuar profesional de lo que se conoce como la ciencia del derecho. Sé que suena un poco, ¿cómo decirlo? Buen día, mi nombre es Óscar Fabián Cornejo Orea y soy aspirante a la licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y les presentaré mi proyecto terminal del curso propedéutico titulado Relación de la filosofía del derecho con la ciencia del derecho. El objetivo de la investigación fue conocer cuáles son las bases filosóficas y preconcepciones teóricas que fundamentan el actuar profesional de la ciencia del derecho. Sé que suena ambicioso, por eso tuvimos que delimitar la investigación a cuál era la percepción de justicia y seguridad y el rol de la ciencia del derecho en la sociedad para el personal del docente de la EPO 55. El estudio se realizó con personal docente de esta preparatoria oficial. ¿Qué metodología se usó? El estudio se auxilió de una metodología mixta dividida en 4 fases. La primera fue la fase de revisión documental para poder conocer el tema. La segunda fue una visita de campo al Centro de Atención Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia de Chimalhuacán. Esto fue con el objetivo de conocer cuáles las concepciones del derecho que tiene la gente que acude a atención ciudadana. En su mayoría fueron gente que iba a denunciar delitos. Y se entrevistó al licenciado Juan Jesús Hernández Viana para conocer cuáles son las bases filosóficas de su actuar profesional. Finalmente se concretó con la aplicación de un cuestionario de actitud dentro de la preparatoria número 55. ¿Cuál fue la calendarización? Se empezó con la revisión documental el 9 de mayo de este año. La visita de campo se realizó el 21 de mayo, la entrevista fue el 24 de mayo y las encuestas fueron el 28 de mayo. Listo. ¿Qué se obtuvo de la fase de observación? Cuando la gente va a exigir justicia, la víctima solicita la búsqueda de un responsable. Esto sería parte del trabajo de los elementos del Estado encargados de salvaguardar el Estado de Derecho. En su caso, los oficiales de policía. Para que este sujeto pueda pasar por la sanción jurídica, al ser tipificado como delito de robo, el apoderamiento de bienes ajenos de otras personas, empleando para ello la fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en las personas, el derecho de posesión, que es base fundamental de las bases ontológicas del derecho, se manifiesta. Detrás de exigir justicia está la idea del derecho natural a la seguridad y vivir en un medio social donde sea consensuado la paz y la armonía. Recordemos el contrato social de Rousseau. ¿Qué se obtuvo del cuestionario de actitud? Primero caracterizamos a la población. Hicimos rangos de edad. En su mayoría están entre los 30 y 40 años. Caso de sexo se encuestó en la mayoría a personal femenino. La escolaridad, al ser profesionistas y docentes, la mayoría tiene licenciatura, solo el 30% tuvo maestría. Ahora, en el cuestionario de actitud respecto al sentido de justicia, un 50% está de acuerdo que los derechos humanos protegen a cualquiera, es decir, tienen nociones de que los derechos humanos existen y más o menos en qué consisten. Sin embargo, comenzamos con datos un poquito alarmantes. Al preguntar si la justicia siempre estará a favor de quien pueda costearla, el 80% estuvo de acuerdo. Al preguntarle si las leyes deberían ser iguales para todos, el 90% estuvo de acuerdo. Una sola persona contestó que estaba en desacuerdo. La justicia debería castigar a los delincuentes, que es la idea detrás de la justicia como algo que es reaccionario. El 100% estuvo de acuerdo. Al preguntar respecto a la percepción de seguridad y justicia, específicamente si el gobierno debería garantizar el derecho a la seguridad, todos estuvieron de acuerdo. En la idea de preservar el Estado de Derecho, el gobierno y las instituciones gubernamentales deberían
colaborar para que el Estado de Derecho se mantenga, es decir, poder brindar seguridad a la población. Ahora, al preguntarle a la gente si todas las personas iban a ser víctimas de un delito a lo largo de su vida, el 60% pérdida de tiempo, el 40% no lo sabía, seguramente no habían denunciado algún delito en su vida, el 40% estuvo en desacuerdo y el 20% estaba totalmente de acuerdo en que no tenía sentido denunciar un delito. La mayor parte del tiempo la justicia encuentra a los culpables, el 90% estaba en desacuerdo, el 10% dijo que no lo sabía. Estos son datos alarmantes respecto a la confianza que tienen las instituciones de justicia, que fue parte de lo que se vio durante la observación en el Centro de Atención Ciudadana. Ahora, al preguntarle si los policías tenían pactos con los delincuentes para protegerlos, el 70% estuvo de acuerdo, el 20% no lo sabía y el 10% estaba en desacuerdo. Esta pregunta específicamente corrobora la idea de que las instituciones de seguridad han perdido la confianza por parte de la población, lo cual acarrea una serie de problemas con el que la gente no denuncia los delitos. Si la institución encargada de proporcionar seguridad y preservar el Estado de Derecho no cumple con su función, entonces el sentido de justicia se va perdiendo. Al preguntar, ¿me siento inseguro al salir a la calle?, el 100% estuvo totalmente de acuerdo. Esta es una muestra más de que la percepción de seguridad es nula y que la idea de preservar el Estado de Derecho, donde la gente tiene derecho a sentirse segura, básicamente no existe. Las conclusiones de esta investigación. Comenzamos diciendo que si la norma moral, que es el trasfondo de la norma jurídica, no es respetada, es decir, si la persona no es capaz de comportarse como la moral tendría que dictarle, se va a recurrir a un aparato coactivo encargado de orientar y regular la actividad humana, es decir, las instituciones encargadas de impartir justicia. Sin embargo, la sociedad parece no confiar en dicho aparato y los datos estadísticos de la sección anterior lo comprueban. Ahora, los individuos tienen también un concepto de lo que debería ser la justicia, pero no conciben la existencia de ella como un rasgo social. Parece ser algo que obedece más a intereses particulares o que la justicia no es equitativa o inherente a todos, sino que debe ser algo por lo que se debe pagar, por ejemplo, agilizando procesos o exigiendo la ejecución de la ley mediante incentivos económicos. Sería interesante ligar esta parte a la percepción de corrupción por parte de la sociedad. Ahora, recomendaciones para la gente que desea abordar este estudio. Sería bueno construir una escala Likert de actitud con una estructura un poco más formal, por ejemplo usando la estructura típica de las escalas de actitud. Generalmente se construyen en 5 valores, que hubiera arrojado datos más significativos. Me parece que la encuesta de opinión o de actitud representaría más un piloteo. No hubo tiempo de aplicar un piloteo y hacer un banco de reactivos como tal. También sería útil auxiliarse de la teoría de las representaciones sociales, extenso compuesto por la entrevista a individuos sujetos a proceso por algún delito, así como individuos privados de su libertad, para conocer cuál es la postura respecto al proceso que están experimentando. Partiendo de la idea de que la percepción de justicia de alguien que la exige a alguien que está viviendo las consecuencias debe ser diferente. ¿Cuáles fueron las limitaciones del estudio? Primero, el planteamiento original era abordar los principios teóricos de la filosofía del derecho, era algo muy ambicioso. Aunque se contara con el tiempo y mejores condiciones para realizar dicho proyecto, tendríamos que delimitarlo. Solo un concepto de la filosofía del derecho. En el caso de esta investigación, el concepto fue la justicia. Y la pregunta alternativa que acompañó el estudio fue, ¿cuál era la función social del derecho? Otra de las limitaciones del proyecto fue que estaba muy ambicioso en su naturaleza, por lo que un estudio tan corto con herramientas metodológicas tan limitadas como una entrevista y 10 cuestionarios de actitud que no fueron piloteados, no llevarían a resultados altamente concluyentes. Finalmente, este fue mi estudio y les agradezco mucho por su atención. Gracias.